escrito, Dios mío, en el corazón de tu sierva, mi Rey de Gloria. Queremos que tú, Señor, lo transmitas a nuestras vidas en esta mañana, mi Rey. Bendícenos, Dios, a través de tu palabra, mi Rey de Gloria. Que podamos salir edificados, Señor, y restaurados, mi Rey de Gloria. Las necesidades, Dios mío, tú las conoces. Y sabemos, Señor, que a través, aleluya, de tu palabra es que nos damos cuenta, Señor, y reconocemos, Dios mío, que necesitamos de ti, mi Rey de Gloria. Guárdanos, Dios mío, y bendícenos, Dios, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, un privilegio bien especial de parte de Dios haber estado esta mañana con ustedes. Dios les bendiga y nuestra pastora continúa con nosotros. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Dios les bendiga a todos. ¿Cuánto le pueden dar un gloria al Padre? Un gloria al Hijo. Un gloria al Espíritu Santo. Pero si le da un aplauso, mucho mejor, hermano, en alabanza, en adoración, en agradecimiento, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad cada mañana para con nosotros. Gloria al Señor. Pueden sentarse en un momento. Gloria al Señor. Antes de dar inicio a la palabra, quiero saludarlos a todos, extenderles un caluroso saludo, un abrazo fraternal en el amor del Señor, gozosos de poderles ver en esta mañana, congregados en este lugar que es casa de Dios y puerta del cielo, amén. Dice también la palabra que este lugar es llamado casa de oración para todas las naciones, para todo aquel que anhela buscar el rostro y la presencia de Dios. Le doy la bienvenida a todos los niños que están con nosotros, los adolescentes, los jóvenes, tanto damas y caballeros que están congregados en este día, hermanos nuevos, amigos que hay en nuestros medios, también le damos la bienvenida. Nos sentimos muy complacidos con el Señor porque Él nos ha ayudado hasta aquí, nos ha dado de su gracia, de su misericordia y nos ha dado las fuerzas para levantarnos y ha colocado en nuestro corazón el querer como el hacer, porque usted no está aquí porque lo trajeron empujado. Usted no está aquí obligado. Yo creo que usted está aquí porque el Espíritu Santo colocó en usted ese deseo de venir hoy a su presencia. Amén. Gloria al Señor. Quiero entregarles saludos de mi amado esposo. No está con nosotros. Él ya les había comentado a ustedes que iba a estar ausente unos días de la iglesia. No está de vacaciones. Está haciendo la obra del Señor. Amén. El viernes en la noche viajó hacia la ciudad de Neiva. Ayer tenía unos 15 de una sobrina y también hija de pastores. Iba a hacerle la ceremonia, estar allí congregados. Hoy está en la ciudad de Neiva predicando tanto en la mañana como en la tarde en las iglesias de Neiva. Y lo que es lunes, martes y miércoles va a aprovecharlos para hacer algunas diligencias personales. Y el jueves saldrá para la ciudad de Florencia. Allí empezar una campaña. No sé si es a partir del mismo jueves o viernes hasta el domingo. Entonces esperamos que Dios les respalde de manera especial, amén, que el poder, la gracia de Dios esté con él en esos lugares. Ya por varias ocasiones ha estado predicando en esos lugares y Dios ha dado una victoria muy especial a las iglesias en esos lugares, tanto que han quedado con el deseo de volverlo a invitar. Gloria al Señor. Esperamos que Dios les bendiga de manera especial, amén. Por eso Él no está con nosotros, pero bueno, aquí queda el Señor con nosotros, amén. Me ha correspondido a mí esta gran responsabilidad, hermanos, de estar al frente de la iglesia. No es fácil. Siempre que mi esposo sale tiemblo, porque no es fácil uno asumir estas responsabilidades, pero con la ayuda de Dios lo hacemos porque creo que hemos sido llamados por el Señor, amén. Gloria a Dios. Estamos hoy en esta escuela dominical. Hace 8 días estuvimos en un ayuno congregacional bien precioso y hermano, yo le amonesto en el Señor, estos ayunos se hacen cada mes. Qué bueno que usted no se lo pierda, que usted venga a buscar el rostro, la presencia de Dios, aunque los miércoles hay hermanas que estamos aquí ayunando, pero no está la misma iglesia por motivos de trabajo, de tiempo. Qué bueno que ese domingo que se programa el ayuno congregacional, aunque es todo el día hasta las 6 de la tarde, pero déjeme decirle que si usted viene con un anhelo de la presencia, de la bendición de Dios, usted no siente el día se nos va en un momento. De verdad que hace 8 días fue una bendición y le decía a mi esposo, qué bueno que la iglesia toda tomemos conciencia de la necesidad de buscar a Dios de verdad, de todo nuestro corazón, amén. Y en esta mañana vamos a entrar en un estudio, no vamos a verlo todo porque sin lugar a dudas el tiempo no nos va a dar, pero sí vamos a empezarlo hoy. En 8 días
como me corresponde nuevamente, si Dios lo permite, lo continuaremos. Y de aquí a 15 días, pues como los caballeros están en la confraternidad de Pandi, si no hemos terminado la enseñanza, pues la terminaremos, si Dios lo permite, en unos 3 domingos. Amén. Lo importante es que usted hoy haya traído un corazón bien receptivo a la palabra del Señor. Y como decía el hermano en la oración, Dios es el que conoce nuestra necesidad y su palabra es la que nos habla conforme a la necesidad que hay en nuestra vida. ¿Ven? Vamos a dejar que los niños salgan a su escuela dominical con sus maestras. Si usted puede darle lo de la ofrenda a los niños, dele una ofrenda allí, hermanos, puede ser 100, 200, 500, 1000, lo que usted pueda darle para que ellos se acostumbren a ofrendar y también vayan organizando el fondo de los niños. Amén, gloria al Señor. Entonces salen los niños a la clase, gloria al Señor, y el resto, todos los demás nos quedamos aquí en la presencia de Dios. Solamente salen las maestras que están hoy responsables de la clase. Amén. Gloria al Señor. Los demás se colocan en pie y les invito a ir al libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Si usted puede alabar a Dios, qué bueno sería que lo hiciera, hermano. Como decía el hermano, no hemos venido a un entierro, ni estamos en una funeraria, estamos en un lugar que es casa de Dios, lugar de alabanza y de adoración a nuestro Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Si usted alaba a Dios, hermano, el ambiente es más fácil para predicar la palabra, hay mayor libertad. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, vamos a leer este capítulo hasta el versículo 8, del versículo 1 al versículo 8. Libro de Apocalipsis, gloria al Señor. Capítulo 1, maravilloso es nuestro Dios, gloria a Cristo Jesús, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Apocalipsis capítulo 1, si usted lo ha hallado me lo confirma con un amén. Leemos de manera antifonal en la autoridad del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hermano, gloria al Señor. Hermano Anderson. Hermano Anderson dice que no lo quiero porque casi se me olvida mucho el nombre del hermano. Hermano Anderson, tome el micrófono y me ayuda allí con la lectura antifonal. Yo leo un texto y con la iglesia usted lee el siguiente. Amén. Gloria al Señor. Maravilloso es nuestro Dios. ¿Estamos allí ubicados? Libro de Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de tu trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén, gloria al Señor. Que Dios bendiga nuestras vidas en esta mañana. Ya hemos orado, pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a entrar en un estudio en esta mañana, como les decía anteriormente, sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Amén. Vamos a proyectar imágenes, tanto de lo que vamos a estar enseñando, para que usted pueda entender más la enseñanza. Si usted es de aquellos buenos estudiantes, porque ¿cuántos vienen a aprender? ¿Cuántos venimos a aprender? Venimos a aprender, hermanos, porque ese es el proceso de la vida cristiana, un continuo aprendizaje. ¿Para qué? Para que a medida que nosotros vamos adquiriendo conocimiento, podamos también compartirlo, impartirlo a otros, pero también podamos ser edificados con la palabra del Señor. Y el buen estudiante siempre carga su cuaderno de notas. Bueno, así usted no diga amén, pero así es. Su lapicero,
y más los líderes de la iglesia. Yo creo que los líderes son los que no pueden faltar sin un cuaderno de notas, sin un lapicero, porque eso nos indica que nosotros queremos aprender y que no todo no lo sabemos. Y hermano, lo que está escrito, como dicen por ahí, escrito está. A veces usted dice, no, yo estoy atento a la palabra, pero en el momento usted la recibe y gloria a Dios, pero no todo se nos queda. Y uno, bueno, llegar a la casa, nuevamente estudiar, hay temas que le quedan a uno, textos, versículos de la palabra, y uno vuelve y los estudia, Dios le entrega más, gloria al Señor, y a medida que uno va adquiriendo ese conocimiento, se va preparando y capacitando, porque usted no sabe qué será de usted mañana. A dónde Dios lo lleve, que Dios le permita, hermanos. Déjenme decirle que yo tengo cuadernos, les decía ayer a los hermanos Nelson, no sé quién más estaba por allí, que tenía colección de cuadernos. Soy muy aficionada a tener cuadernos, pero no hay nuevos, sino estarlos llenando con apuntes, con enseñanzas, con frases que me llaman la atención. Y déjenme decirle que esto me ha servido mucho en mi carrera cristiana y también ministerial, amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver el tema de las 7 iglesias de Apocalipsis. Esto lo encontramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Vemos, hermanos, de la manera que Dios habla a estas iglesias. Porque el que habla a la iglesia, ¿quién es? ¿Quién habla a la iglesia? Dios, amén. Dios habla a la iglesia porque Él la conoce por completo. Porque Él sabe, hermanos, cuál es nuestra necesidad. Y sin lugar a dudas, siempre en medio de la iglesia de Jesucristo ha habido necesidad espiritual. Y han habido cosas que Dios ha querido corregirlas a través del tiempo por su Santo Espíritu. Ha hablado por su palabra, por sus profetas, por aquellos hombres inspirados por Dios. Por medio del Espíritu Santo ha estado allí hablando a las iglesias en todas las épocas, en todos los periodos, para que la iglesia cada día esté firme, esté preparada y pueda dar esos frutos que Dios quiere que demos para su gloria. Vamos entonces a ver este tema, las 7 iglesias. Gloria al Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? En el versículo 3 de Apocalipsis, vemos, hermanos, el capítulo 1, versículo 3. Quiero que lo leamos todos. ¿Estamos allí todos ubicados? Leámoslo todos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está. ¿Cuánto lo creemos así, hermanos? Dice el apóstol Pablo que está más cerca que cuando creímos. Amén, hermanos. Si usted lleva 10 años de convertido, 5 años, 4, 2, yo que sé qué tiempo, déjeme decirle que hoy está más cerca ese día. Hoy está más cerca la venida del Señor. Y aquí el apóstol, hermanos, Juan, habla y da una palabra y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Por qué somos bienaventurados, hermanos? Porque Dios nos ha amado tanto. Porque Dios nos da el privilegio de que podamos oír la palabra del Señor. Pero no solamente oírla, sino podamos leerla, porque está escrita. ¿Cuánto la tienen escrita? ¿Cuánto la tenemos escrita? La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Y ella no es para tenerla guardada debajo de la almohada, ni debajo del colchón. Es para tenerla cada día allí pendiente, hermanos, leerla, escudriñarla y poder nosotros atender lo que Dios nos ha dejado a través de ella. Bendito es el nombre del Señor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Hay que guardarla, porque no es solamente nosotros leerla, no es solamente oír la palabra. Usted ya está y ha dado esos pasos de leerla. Tal vez viene a la iglesia y la escucha, la oye, pero también dice la palabra y guarda las cosas que están en ellas escritas. Porque la palabra del Señor hay que atesorarla ¿en dónde? En nuestro corazón. Hay que guardarla, y a medida que nosotros la guardamos es para ponerla por obra, es para practicarla. Dice el escritor en el libro de Santiago, el apóstol Santiago dice: siendo nosotros oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. ¿Y cuántos queremos ser hacedores de la palabra del Señor? Porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo, hermanos?
de la venida de Cristo, el tiempo de la venida de Cristo, hoy está más cerca que cuando creímos. Cada día la palabra se cumple, las profecías se cumplen, la palabra, las señales que Cristo le dijo a sus discípulos allí en el Evangelio de San Mateo, cuando los discípulos le dijeron, ¿qué señales habrán antes de tu venida? El Señor les da esas señales, bendito es el nombre del Señor, y esas señales, cada una a una se han venido cumpliendo, y esto nos indica que el tiempo está cerca, que el tiempo está cerca y que nosotros debemos de leer, de oír la palabra, pero también ponerla por obra, y si hacemos eso, somos bienaventurados, bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque esto nos hará que usted y yo estemos preparados, estemos listos, estemos apercibidos para cuando la trompeta suene. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, hemos podido oír el sonido de la trompeta, y también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos con Cristo en la presencia del Padre. ¿Cuántos esperan ese glorioso día, hermanos? Esperamos ese glorioso día. Entonces, bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen, pero también los que guardan las cosas que en ellas están escritas, porque están preparados, porque son conscientes que el día está cerca. Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, la tercera diapositiva, podemos ponerla, en este libro, hermanos, que es un libro que muchos se ha hecho en cierta manera una encuesta acerca de la Biblia y del libro que es menos leído, y el libro que es menos leído es el libro de Apocalipsis. Y se le pregunta a la gente, ¿por qué no lee Apocalipsis? ¿Por qué no le gusta? Y dice, uy, no, porque eso es terrible, ese libro. Porque no habla sino de juicios, porque son cosas terribles las que se ven en ese libro y nos da miedo. Pues yo creo, hermanos, que el libro de Apocalipsis, la iglesia actual, la iglesia como tal, que sabe que la venida de Cristo está cerca, debe ser una iglesia que debemos de amar toda la palabra, y que este libro de Apocalipsis no lo podemos desconocer, porque nos es una revelación de las cosas que han de venir. Bendito es el nombre del Señor. El libro trata de estos acontecimientos, del pecado de esta edad presente. Hermanos, hablamos a través de la palabra, y creo que muchas veces hemos escuchado esta frase: la palabra no es condenada. Dios todo lo que quiere que nosotros, la iglesia, conozcamos, nos lo da a conocer a través de la palabra. Y este libro revela el pecado de la edad presente, la condición de la iglesia, la condición del mundo. A través de esta palabra nos confronta de cómo estamos viviendo nosotros para Dios, en qué estamos fallando, pero también nos corrige y nos hace un llamado, porque dice en el libro, aquí en el libro de Apocalipsis, cuando habla de las iglesias, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y cuántos queremos que el Espíritu siga hablando a la iglesia? Nos habla del pecado, nos habla de aquellas cosas que estorban una entera comunión con Dios, de aquellas cosas que impiden que usted y yo, si no nos arreglamos, entremos al reino de los cielos. Es una palabra clara para la iglesia. Nos habla del pecado tal como está, tal como se presenta, pero es para que nosotros podamos abrir nuestros ojos, podamos abrir nuestro corazón, nuestros oídos, y podamos reconocer cómo estamos delante de Dios y poder arrepentirnos de todo nuestro corazón. Mire que el Señor, cuando le hablan a las iglesias, dice: por tanto, arrepiéntate. Arrepiéntate. ¿Por qué? Porque ese es el llamado del Señor, para que nosotros cada día podamos estar en plena comunión con Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Este libro también trata los terrores del tiempo intermedio. Hermanos, vemos que después del rapto de la iglesia, cuando la iglesia sea llevada al cielo, vendrán días terribles para el mundo. Y dice la palabra, y aún los estamos viendo, hermanos, pero ¿qué dice en el Evangelio de San Mateo? Pero esto es principio
de dolores. Lo que nosotros hoy vemos, lo que nosotros hoy vivimos, lo que el mundo, hermano, está pasando y está sufriendo hoy en día, muchos se lamentan y mucha gente dice, pero ¿cómo se ha perdido el amor? ¿Cómo se ha perdido esa sensibilidad humana? ¿Cómo se ha enfriado el amor en el hombre que le hace daño a sus propios hijos, que le hace daño a su familia, que le hace daño a su esposo, a su esposa, que destruye todo lo que tiene por delante, que va y mata a inocentes? Y nosotros nos aterrorizamos de esas cosas, pero lo que dice Apocalipsis es más fuerte. Lo que viene más duro, hermanos, nos habla de los terrores del tiempo intermedio, nos habla de aquel tiempo, hermanos, donde dice que muchos buscarán la muerte y no la hallarán, donde muchos le dirán a las peñas, vengan sobre nosotros. Lo único que querrán es morirse, no querrán vivir ese tiempo de sufrimiento, de la gran tribulación, ese tiempo de angustia, pero es las consecuencias de su pecado, de no haberse afirmado, de no haber oído la palabra de Dios y no haberla puesto por obra. Apocalipsis tenemos que leerlo. ¿Usted sí lee el libro de Apocalipsis? Hay que leerlo. Apocalipsis significa revelación. Es la revelación de Dios hacia el hombre, donde le revela lo que va a suceder, lo que le revela, hermanos, lo que viene en el juicio eterno, lo que viene para aquellos que vivieron para Dios, que le agradaron a Dios. Vendrán, hermanos, vendrán esos tiempos donde dice que gozaremos de las bodas del Cordero, del milenio, que gozaremos de tierra nueva, cielo nuevo, bendito es el nombre del Señor, de la nueva Jerusalén. Y son esos privilegios que recibimos todos aquellos que hayamos oído, hayamos leído y hayamos guardado la palabra de esta profecía. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Pero Apocalipsis también nos habla de esas bendiciones de la edad por venir, hermano, de eso que les hablaba al momento, de aquellas bendiciones que tendremos todos aquellos que hayamos hecho la voluntad de Dios. No es en vano que usted se guarde para Dios. No es en vano que nosotros vivamos en santidad. No es en vano que nosotros hagamos la voluntad del Padre aquí en la tierra. No es en vano que usted le diga no al mundo, no a las tentaciones, no al pecado. No es en vano el que usted se congregue. No es en vano que usted ayune, que usted ore. No es en vano que usted viva en santidad para Dios, porque le dan bendiciones en la edad por venir. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Dale la gloria a Dios en esta mañana. Hay bendiciones que solamente será para la iglesia de Dios, que solamente las recibirán aquellos que hayamos vivido para Dios. Pero también Apocalipsis siempre está tratando de describir lo indescriptible y de decir lo indecible. Hermanos, este libro, aunque es un libro para muchos difícil de comprender, difícil de entender, cuando habla de reyes, cuando habla de los sellos, cuando habla de aquellas cosas, que 7 estrellas, cuando nos describe todo aquello, para muchos es difícil el poder comprender el significado de este libro. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo que habita en nosotros, Él nos revela todas las cosas. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Él nos revela, Él nos da esa sabiduría, ese discernimiento, y a medida que nosotros nos profundizamos en la palabra, podemos entender qué es lo que Dios nos está hablando, qué es lo que Dios nos está alertando. Él describe lo indescriptible y dice lo indecible. Bendito es el nombre del Señor. Vemos que su autor fue Juan, el apóstol Juan. Juan, hermanos, fue un cristiano que vivió en Asia, en la misma esfera que los cristianos de las 7 iglesias. Este hombre, hermanos, fue un hombre llamado por Dios y que fue el apóstol amado, dice la palabra. Y fue un hombre que, aunque lo quisieron, y más adelante vamos a ver la manera que este hombre sufrió por causa del evangelio, pero vemos que fue un hombre que fue leal a Dios, a su palabra, hasta el fin de sus días. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? A su nombre, a su nombre. Vamos a ver, hermanos, las 7 iglesias
que nos describe en el libro de Apocalipsis. A partir del capítulo 2 puede usted ver que nos habla de estas 7 iglesias. Dice que los 7 candeleros, vamos allí Apocalipsis 1:20, gloria al nombre del Señor. Nos dice que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Son 7 iglesias. Los candeleros de oro de los cuales nos describe allí Apocalipsis está hablando directamente a 7 iglesias. Y vamos a ver cuáles son esas 7 iglesias. Esas 7 iglesias estaban ubicadas de una manera geográfica allí en el continente de Asia. En Asia estaban ubicadas esas 7 iglesias. Y la primera iglesia a la que Dios habla, ¿cómo llamaba? Éfeso. Después le habló a la iglesia de Esmirna. Tercera a Pérgamo, cuarta Tiatira, quinta Sardis, sexta Filadelfia y séptima la Odisea. Ese es el orden de las 7 iglesias como lo describe el libro de Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces estas 7 iglesias estaban ubicadas ¿en qué parte? En Asia. Yo no sé si alcanzan a mirar bien. Y si no, pues si cualquier cosa pueden apagar esta luz. Gloria al Señor. Vemos, hermanos, que estas 7 iglesias estaban ubicadas en aquella región de Asia. Pero quiero que vayamos un momento a Apocalipsis 1:9. Gloria al nombre del Señor. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada ¿qué? Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan, hermano, este hombre le hablaba hace un momento que era un apóstol, y era el apóstol amado del Señor, porque fue el que Dios le dijo, o Jesús le dijo a Juan cuando estaba allí en la cruz, en el momento de su muerte, le dijo: Juan, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. Le encargó esa función de Jesús, de hijo, se la dio a Juan, y Juan tomó esa responsabilidad de hijo con la madre de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de la fidelidad de Juan, de la confianza que Jesús le tenía a Juan, de la integridad de este hombre, un hombre, hermanos, que estaba en el propósito de Dios y que quería ser instrumento para Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Y déjeme decirle que todo aquel que anhela ser instrumento útil para Dios, Dios lo toma en su mano, lo levanta y cumple con él su propósito. ¿Cuánto le pueden dar la gloria al Señor? Dice Juan, hermano, Juan es un hombre que nos da un informe detallado de su situación cuando recibió la visión. Dice que estaba en la isla llamada Patmos, no estaba de vacaciones. Este hombre no estaba, al cual más dice: ay, tan rico ir a una isla, yo quisiera ir a una isla. Pues vamos a ver en esta mañana que Patmos no era cualquier isla, y no era una isla deseada, era una isla, hermanos, que estaba en un lugar, hermanos, que ninguno deseaba ir por su propia voluntad. Todos los que iban allí iban en forma de castigo, porque allí en la isla de Patmos era como una prisión, era un lugar, hermanos, indeseable. Allí mandaban los hombres más criminales de aquel tiempo, más peligrosos, de tal manera que cuenta la historia que en aquel tiempo en la isla de Patmos todos aquellos hombres se cuidaban los unos de los otros, porque no se sabía quién era más peligroso. Era tremenda la situación que se vivía en esa isla, pero allí mandaron ¿a quién? Al apóstol Juan. La isla de Patmos no era una isla a la que alguien desearía ir por su propia voluntad. Era una isla árida, de origen volcánico, rocosa, con escasa vegetación. Un lugar inhóspito a unos 24 kilómetros de la ciudad de Éfeso y del mar Egeo. Esta isla medía apenas 15 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. En esta isla se estableció una especie de prisión para peligrosos delincuentes. Mire, hermanos, donde llegó Juan y a donde Dios le permitió ir para entregarle este libro de Apocalipsis. Es que en las peores circunstancias del cristiano, en las peores dificultades y pruebas, mientras que se mantenga fiel, allí se ve la gloria de Dios en nuestra vida, hermano, porque es que Dios no nos ha dejado solos. Y hay mucha gente que dice: pero ¿por qué yo en este momento de crisis? ¿Por qué en esta prueba? ¿Por qué en esta dificultad? ¿Por qué yo como hijo de Dios tengo que pasar esto? Pues Dios permite que todas aquellas
aquellas cosas pasen, pero no es para que usted se descarríe, no es para que usted reniegue contra Dios, es para que usted aprenda a confiar en Dios y en ese momento de prueba, dificultad, pueda ver la gloria de Dios manifestada, porque allí se perfecciona su poder en nosotros. Alabe el nombre del Señor, aleluya. Juan a sus 90 años llegó a este lugar, hermanos, ya estaba anciano. Pero algo que me llama la atención cuando leo la historia de Juan, es que Juan, a pesar de que tenía 90 años y ya estaba en una edad bien avanzada, adulta, este hombre tenía energía. Este hombre no se echó a morir. Este hombre no dijo como tal vez dijo Jonás, quítame la vida, Señor. Este hombre al contrario llegó a esa isla desterrado, pero aunque llegó ya a una edad avanzada, me imagino que este hombre, para haber recibido esta revelación, él estaba en una entera comunión con Dios. Él estaba alabando, él estaba adorando, él estaba diciendo: Señor, para algo me has traído a esta isla, para algo me tienes aquí, yo estoy a tu servicio, yo estoy dispuesto para hacer tu voluntad. Hermano, hay gente que dice: ay, yo estoy muy joven para servir a Dios, y otros dicen: yo ya estoy muy viejo para servir a Dios. No, hermano, no importa la edad que usted y yo tengamos, en todo tiempo, a toda edad, podemos ser instrumentos útiles en la obra del Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Porque el texto dice que fue por la palabra de Dios. En el versículo 9 que leímos, dice que fue por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo que Juan llegó a la isla como resultado de la persecución por el solo hecho de seguir y servir ¿a quién? A Jesucristo. Mira, hermanos, él no fue allí, aunque allí llevaban a los peores delincuentes. Él no fue allí a esa isla porque era malo, porque hubiera matado a alguien, porque fuera un terrorista, porque fuera un hombre peligroso. Él llegó a esa isla por el solo hecho de seguir y servir a Jesucristo, de ser un fiel testigo de la palabra. Este hombre sufrió persecución. Este hombre, hermanos, llegó allí siendo desterrado, mandado a aquel lugar para que se muriera de hambre, para que se muriera de frío, para que dejara de ser. Pero allí el poder de Dios estaba presente. Allí Dios le sustentó, allí Dios le fortaleció, allí Dios se reveló a Juan. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Se dice que Domiciano, el feroz emperador romano que existía en el tiempo de Juan, tomó preso a Juan y para acabar con su vida ordenó que lo arrojaran en aceite hirviendo. Sin embargo, Juan no murió. Este hombre malvado, que era emperador en aquel tiempo en Roma, como era un perseguidor de los cristianos, de la iglesia naciente, de la iglesia que servía fielmente a Jesucristo, cuando cogieron preso a Juan, que era uno de los pastores de aquel tiempo de las iglesias, este hombre, hermanos, puso o mandó, dio la orden que echaran a Juan en una caldera de aceite hirviendo. ¿Y quién no se va a morir? Hermanos, imagina lo que este hombre vivió, pero sin embargo allí Dios lo libró. Aunque tal vez sufrió quemaduras, yo que sé cómo habrá quedado Juan, pero sin embargo ellos tuvieron que reconocer que Juan no era cualquiera, que Juan no era un charlatán, que Juan no era un hombre que estaba allí haciendo y hablando de su cuenta, sino que en Juan estaba la presencia del Espíritu Santo. En Juan estaba la presencia de Dios, y se cumple la palabra que Jehová peleará por nosotros. Estad quietos y ve que yo soy Jehová vuestro Dios, quien peleo por vosotros. ¿Cuánto lo creemos? De una forma milagrosa su vida fue preservada, porque eso es un milagro de Dios. Y de cuántas cosas Dios nos ha guardado a nosotros, de cuántas cosas Dios nos ha librado, de cuántas cosas Dios nos ha preservado. Y por eso estamos aquí alabándole, por eso estamos aquí glorificándole, por eso estamos aquí sirviéndole y siguiéndole hasta la muerte. Si ese es su anhelo, si es su anhelo seguirle y servirle hasta la muerte, ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Este hombre se asustó tanto
que por este hecho de que Juan no murió al caer en ese aceite hirviendo, este hombre no intentó nuevamente matarlo, sino que lo desterró a esa isla inhóspita llamada Pasmo. En esta isla desierta y rodeada de tantos peligros, Juan pudo haberse quejado ¿contra quién? Contra Dios. Pero ¿cómo es que me acaban de echar a una paila hirviendo de aceite? Y ahora como no me morí, entonces me destierran, Señor. Yo soy tu siervo, yo he sido fiel, yo he sido leal, yo he sido aquello. ¿Por qué tú lo permites? Pero si usted lee la palabra, usted no ve a Juan renegando. Antes usted ve a Juan postrado a los pies de Cristo. Usted ve a Juan sirviéndole a Dios, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas hoy separan al cristiano de Dios? Cualquier problemita, ay, el hermano me miró mal, ay, Juliano no me saludó, el pastor pasó por mi lado y se hizo el que no me miró, y con eso ya no quieren volver, con eso reniegan, con eso se van de la iglesia hablando mal de todo el mundo. Hermano, no hay una verdadera fidelidad a Dios, no hay una verdadera entrega en ese cristiano. Pero Juan, aunque pasó todas aquellas cosas y estaba desterrado y era ya un anciano, allí estaba sirviendo fielmente a Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? A su nombre. Vamos a ver la introducción. ¿Por qué 7 iglesias? Ya vimos de qué se trata Apocalipsis, quién fue su autor, de la manera que llegó a aquella isla y se le reveló el Señor para entregarle esta profecía de Apocalipsis, y especialmente a las 7 iglesias. Vamos a ver por qué 7 iglesias. Las 7 iglesias, o el 7, es el signo de la plenitud. Y la iglesia debe ser plena para Dios. Debe estar a plenitud en la voluntad de Dios. Debe estar en plenitud al propósito de Dios. La iglesia no puede servir a dos señores. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? El jueves veíamos la enseñanza, la integridad del cristiano, el cristiano íntegro. Y veíamos que el cristiano íntegro es de una sola pieza. El cristiano íntegro se mantiene fiel en sus convicciones, en sus propósitos. El cristiano íntegro no se desvía ni a derecha ni a izquierda. De igual manera la iglesia, el 7 nos habla de la plenitud. Y la iglesia debe ser plena en Cristo. Pero esa plenitud debe ser en cualquier lugar. En cualquier lugar. Porque es que la iglesia no puede ser una en la iglesia, en el templo, aquí donde nos reunimos, y otra afuera. Démosle la gloria al Señor. En cualquier lugar debe guardar esa plenitud, debe dar testimonio de Jesucristo, debe vivir en santidad, debe vivir en el temor de Dios. Como habla en la iglesia o en el templo, debe hablar en la calle. Bendito es el nombre del Señor. Como se viste para venir al templo, debe vestirse para ir al centro. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? A su nombre. Debe dar testimonio en cualquier lugar. ¿Qué dice la palabra? Que somos cartas, que somos luz en medio de las tinieblas. La iglesia debe alumbrar en todo lugar, en toda parte. Usted y yo nos debemos de distinguir desde lejos, como el Señor dijo de aquel hombre: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Bendito es el nombre del Señor. El Señor lo vio desde lejos a Natanael y le dijo a sus discípulos: allá viene un verdadero israelita, no un hombre a medias, no un hombre hipócrita, no un hombre que aparenta, un verdadero israelita. Bendito es el nombre del Señor. De igual manera, Jesucristo quiere que su iglesia esté en plenitud en cualquier lugar. ¿Y quién es la iglesia? Usted es la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo. No son las 4 paredes, no es aquí esta plataforma, no es el techo. Somos los redimidos con la sangre de Jesucristo. Y esa iglesia debe dar testimonio en cualquier lugar. Pero también en todo tipo de ¿qué? En todo tipo de circunstancias.
como Juan, que acabábamos de ver, aunque estaba pasando por tiempos difíciles, por tiempos, hermanos, de ser perseguido, aún de que procuraron matarlo, de haber pasado por ese aceite hirviendo, pero este hombre fue fiel a Dios en todo tipo de circunstancias. Y qué bueno que usted sea fiel en todo tipo de circunstancias, que como iglesia, la iglesia, aunque pase por momentos de bendición, seamos fieles a Dios. Aunque estemos pasando por momentos de escasez, seamos fieles a Dios. Aunque tengamos salud, seamos fieles a Dios. Pero si hay enfermedad, seamos fieles a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? A su nombre. Es lo que Dios espera. En todo tipo de circunstancias, la iglesia seamos fieles a Dios. Que estoy enfermo, le soy fiel a Dios. Que tengo salud, la aprovecho para buscar a Dios. Que tengo abundancia, no me voy por allá a desenfrenarme, sino que vengo a alabar y a glorificar a Dios porque Él me ha bendecido. Pero tengo escasez, también corro porque Él es nuestro proveedor, porque Él es el que tiene poder para ayudar a su iglesia, para levantarla, para obrar en cualquiera que sea nuestra necesidad. Hermano, hay gente que en la escasez es fiel a Dios. Y no se pierde oración, no se pierde culto, no se pierde nada. Pero apenas Dios les bendice, les da un empleo y reciben un buen sueldo, se olvidan de buscar a Dios. En el problema se acuerdan de Dios, pero apenas Dios obra en el problema, en el hogar, en el esposo, en la esposa, en los hijos, se olvidan de Dios. Vuelven otra vez atrás, otra vez se desvían del propósito. Pero Dios quiere que la iglesia seamos plena para Él en toda circunstancia. Dale la gloria al Señor. En toda época, hermano, en todo tiempo, Dios espera que la iglesia vivamos en plenitud. Dale la gloria al Señor. Cristo es conocido en y a través de la iglesia. ¿Cuánto lo creemos así? Cristo está en medio de las iglesias. ¿Por qué? Porque Él anda en medio de la iglesia. ¿Cuántos creen que Dios anda en medio de la iglesia? Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Todos los días Cristo es conocido y está a través de la iglesia. Él anda en medio de la iglesia. Él está presente, aunque sus ojos literales no lo vean, nuestros ojos espirituales lo ven. Pero lo más hermoso es que lo sentimos, que Él está con nosotros, que Él no nos deja, que Él no nos desampara, que Él es el amigo fiel del camino, que Él es nuestro compañero fiel, que Él está en todo tiempo, que Él no nos deja ni nos desampara, que Él siempre está allí dándonos las fuerzas que necesitamos. La iglesia no está sola aquí en la tierra. La iglesia no está desprotegida. La iglesia no está sin su Señor, sin su dueño. El dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia, está presente en medio de la iglesia. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por andar en medio de la iglesia, por pasearse en medio de la iglesia, por dejarse sentir en medio de la iglesia? Porque nos consuela, nos da fuerza, nos fortalece cuando estamos débiles, cuando estamos desanimados. Él nos levanta, Él nos dice: no temas, yo te ayudo. No te quedes ahí postrado, no te rindas ante el problema, no te desaliente tu corazón. Toma aliento, aliento tu corazón, esfuérzate, levántate y sigue el camino. Aleluya. Qué bueno es Dios para con su iglesia. Pero también es conocido porque la gloria de Dios está en la iglesia. ¿Cuántos creemos que la gloria de Dios está en la iglesia? La gloria de Dios se mueve en la iglesia. Y hemos estado hablando de esa gloria de Dios, de lo importante que es la gloria de Dios en nuestra vida, de lo importante que es ser lleno del Espíritu Santo. Hace 8 días veíamos una enseñanza especial
de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, porque la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, debes tener la gloria de Dios, debe tener la presencia de Dios, debes sentir el fuego del Espíritu Santo, debes sentir el poder del Espíritu Santo, debes saber que Dios está con ella. Bendito es el nombre del Señor. Pero también es conocido porque Él sondea a la iglesia. Él sondea a la iglesia. Y no es que Él no nos conozca. Él dice la palabra que Él conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Él conoce nuestros pensamientos. Nuestra la palabra en nuestra boca y ya la conoce toda, hermano. Él lo conoce, pero sin embargo Él sondea a la iglesia. Su espíritu está allí. Él nos está cada día retando en cierta manera. En cada día Él nos está hablando por la palabra. Él nos está llamando. Él nos está instando. Él nos está diciendo que vengamos a Él, que nos rindamos a Él, que lo busquemos a Él, para que nosotros podamos encontrarlo, podamos, hermanos, conocerlo, y cada día podamos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, porque Dios sabe y ha oído de nosotros que le amamos, ¿cierto? ¿Usted le ha dicho a Dios que le ama? Yo creo que la mayoría le hemos dicho: Señor, te amamos, pero Él sondea si es verdad ese amor. Mire que el Señor sondeó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, yo te amo. Tú sabes que te amo. Y nuevamente le pregunta, lo sondea: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y nuevamente: Pedro, ¿de verdad me amas? Señor, ¿tú lo sabes? Todo, porque es que Él quiere un corazón sincero, porque a Dios no se puede engañar, porque Dios no puede ser burlado, porque Dios nos sondea por la palabra. Cuántas veces creemos estar bien, pero viene y nos sondea y nos hace reconocer que hay cosas que están mal en nuestra vida delante de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? A su nombre. Dios, hermano, está en medio de la iglesia. Y en medio de estas iglesias de Apocalipsis estaba Él presente. Estaba Él presente. Estaba allí obrando. Estaba allí escudriñando. Estaba allí mirando lo bueno y lo malo. Porque Dios no pasa por alto lo malo. Hay gente que dice: ay, tan bonito que Dios me habla. Y hay gente que dice: Dios, ¿cómo me habla a mí de bonito? Pero yo creo, hermano, que más que hablarnos bonito, Dios, aunque nos habla y saca lo bueno a reducir, también nos habla lo malo que hay. Alguien decía que Dios a él solamente le hablaba bonito. Y yo dije: hermano, pues pregúntese si es Dios. Porque Dios, y como hombres pecamos y ofendemos a Dios. Y como hombres necesitamos cada día perfeccionarnos. Y la palabra exhorta, edifica y consuela. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Estas iglesias, vamos a ver que había unas iglesias que fueron elogiadas con nada en contra. Habían unas iglesias que habían alcanzado esa plenitud, que habían alcanzado a vivir de una manera agradable y recta delante de Dios, como Dios quiere que la iglesia de hoy lleguemos a esa plenitud. Estas iglesias que fueron elogiadas con nada en contra fue la iglesia, ahí están señaladas con verde. ¿Las pueden leer? Esmirna y Filadelfia. Fueron las dos iglesias que fueron elogiadas con nada en contra, que habían alcanzado esa plenitud, que Dios no tuvo que reprenderlas, que Dios no tuvo que decirle arrepiéntase, que Dios se agradó de ellas. Y es lo que Dios quiere de la iglesia, agradarse de nosotros, hermano. Qué bueno que Dios nos elogiara siempre. Pero no, hermano, yo creo que nosotros no hemos llegado a esa plenitud todavía. Estamos en ese proceso, pero queremos un día ser elogiadas y con nada en contra. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Porque eran iglesias que tenían una puerta abierta, que Dios les había abierto una puerta y ellos habían entrado por ella, la habían aprovechado. Eran iglesias que, aunque tenían pocas fuerzas, se mantuvieron en la palabra de Dios, no retrocedieron, no bajaron la doctrina, no se fueron en contra de la palabra. Eran iglesias que, aunque tenían pocas fuerzas, no habían negado su nombre.
Hermanos, la iglesia de aquel tiempo estaba en tiempos de persecución. Y si usted lee historia bíblica y de las iglesias, de la iglesia primitiva y las iglesias del siglo I hasta el siglo 8 o 9, fueron iglesias perseguidas totalmente, hermanos. Pero esas iglesias, aunque fueron perseguidas, no negaron el nombre de Dios. No lo negaron, no dijeron, no, es que yo voy por ratos. No dijeron, de pronto les preguntó a alguien, ve, ¿y usted es iglesia? ¿Y usted es cristiano? ¿Y usted es evangélico? Ah, ¿por qué me dice eso? No, porque es que lo veo que como que los domingos entra por allá. Yo lo veo que usted va como para una iglesia, tiene como caras, como que sí, como que no. Ah, no, sí, yo simpatizo, yo voy a veces que me invitan y me ruegan tanto que tengo que ir. ¿Sería que esa iglesia era de esas? No, hermano, esas iglesias no negaban la fe, no negaban el nombre de Dios. Decía, somos cristianos, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia redimida con la sangre de Cristo. Daban fe de la palabra, daban fe del testimonio de Jesucristo, aunque estaban en peligro de muerte, en peligro de cárcel, en peligros extremos. Ellos no negaban el nombre de Dios. Y qué bueno que en este tiempo haya una iglesia que no niegue la fe, que no niegue el nombre de Dios, sino que cada día dé testimonio de que servimos a un Dios vivo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Eran iglesias que habían soportado con paciencia. Soportaron con paciencia. ¿Y qué soportaron? ¿No tener carne para el almuerzo? ¿Qué era lo que ellos soportaban? ¿No tener de pronto un manjar? No, hermanos, ellos soportaban más que eso. Lo que ellos soportaban eran aún la muerte de sus propios hijos. Eran el ser perseguidos, el tener que estar en medio de cavernas y reunirse por allá, hermano, en lugares donde secretos, para que no los llevaran, para que no fueran muertos, encarcelados. Que soportaron con paciencia persecución, que soportaron con paciencia ser apedreados, que soportaron con paciencia ser latigados, que soportaron con paciencia estar años y años en una cárcel, en prisión, con trabajo duro. Ellos soportaron con paciencia porque sabían en quién habían creído. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? La iglesia de este tiempo, necesitamos aprender mucho de la iglesia del pasado. Hay gente que no quiere soportar nada. Ay, no tengo para la carne. Ay, no tengo para estrenar ahorita en diciembre. Ay, va a pasar mi cumpleaños y no tengo cómo comprar una torta. Y se angustian y reniegan y dejan de congregarse y dejan de asistir y dejan de alabar y dejan de adorar a Dios. No, hermano, la iglesia no puede entrar en esa flojera espiritual. La iglesia debe tomar solidez, firmeza. La iglesia de hoy debe ser una iglesia consolidada en la fe de la palabra. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Esmirna y Filadelfia pasaron el examen. Vino el ángel de Jehová a examinarlas, a decir qué había en medio de ellas, de esas 7 iglesias de aquel tiempo en Asia. Y Esmirna, solo de 7, 2. Esmirna y Filadelfia pasaron el examen. Eran iglesias que habían cumplido el propósito de Dios. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted quiere pasar el examen? ¿Usted quiere pasar el examen? Cuando venga el ángel de Jehová, cuando venga el Señor a examinar su vida, a mirar qué es lo bueno, qué es lo malo, y pueda decir, no, este hombre solamente tiene elogio, esta mujer solamente tiene elogio de mi parte, ha sido fiel, ha sido íntegro, ha sido consagrado, ha estado dispuesto, me ha servido en las buenas y en las malas. ¿O tendrá el Señor que decir lo contrario? Porque hubieron iglesias elogiadas, pero con algo en contra. La siguiente diapositiva, ¿ya la colocaron? Elogiadas, pero con algo en contra. ¿Y cuáles fueron esas 3 iglesias? Pérgamo, Éfeso y Tiatira. Les dice el Señor, tienen amor y fe que crecen, pero toleran la falsa enseñanza de Jezabel. Estas iglesias tenían cosas buenas,
cosas que a Dios le agradaban y que sin lugar a dudas la mantuvieron en aquel tiempo, y la mano de Dios se manifestaba a favor de ellas, pero tenían cosas en contra que no agradaban a Dios y que era necesario que se arrepintieran, que era necesario que las sacaran del medio de ellas para que Dios se pudiera manifestar. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Qué es lo que impide que se manifieste la gloria de Dios en la vida del creyente? El pecado, la desobediencia, el no hacer las cosas como Dios quiere que la hagamos. Eso impide que no se manifieste la gloria de Dios. Y en Éfeso, en Pérgamo y en Tiatira habían problemas. Habían deficiencias, habían pecados, habían cosas de las cuales tenían que arrepentirse y sacarlas del medio de ellos. Démosle la gloria al Señor. Cuando estudiemos cada una de ellas, vamos a mirar cuáles eran aquellas cosas. Pero hubieron dos iglesias que no tuvieron nada por qué ser elogiadas. Que todo era malo. Que Dios no encontró nada bueno en ellas. Y esas iglesias fueron Sardis y Laodicea. Eran iglesias tibias, materialmente ricas, pero espiritualmente pobres, ciegas y desnudas, a punto de ser vomitadas por Dios. Eran iglesias que vino el ángel de Jehová a ver qué había bueno y no encontró nada bueno. Todo era maldad, todo estaba dañado, todo se había salido de la santidad, del propósito de Dios. Y Dios dijo que estaba a punto de vomitarlas de su boca, que estaba a punto hermanos, de echarlas a un lado, de sacarlas. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es santo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Dice la Biblia, frío o caliente, el Señor te reclama, porque tibio te vomitará. Y era la condición de estas iglesias. Vamos a ver el mensaje a las 7 iglesias, pero vamos a ver cómo se conocía cada una de estas iglesias. La iglesia de Éfeso se conoció por ser una iglesia apostólica. Y allí está la fecha en que esta iglesia, hermanos, surgió o estuvo presente. Éfeso, la iglesia apostólica; Esmirna, la iglesia perseguida; Pérgamo, la iglesia apóstata; Tiatira, la iglesia tolerante; Sardis, la iglesia contradictoria; Filadelfia, la iglesia del amor fraternal; y la Odisea, la iglesia autoengañada. Mira, hermanos, cada uno tuvo un título de parte de Dios. Estas iglesias, que ahora a medida que vamos avanzando en el estudio, la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, de la iglesia inicial, de las primeras, de las nacientes después del Pentecostés. Esta iglesia fue una iglesia ferviente, fue una iglesia que tuvo muchas cosas de parte de Dios, pero que a pasar del tiempo iba perdiendo, y vamos a ver ahora cuáles. Esmirna, la iglesia perseguida, porque vivió en un tiempo de persecución muy terrible, pero no negó la fe. Pérgamo, la iglesia apóstata, que vivió ese tiempo de apostasía, que quería vivir para Dios y para el mundo. Tiatira, la iglesia tolerante con el pecado, que no se pararon firmes ante las falsas doctrinas. Sardis, la iglesia contradictoria, hoy sí, mañana no. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta, le dijo el Señor. Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, que tenían una verdadera coinonía, que se amaban de verdad los unos a los otros. Y la Odisea, la iglesia autoengañada, porque no hay cosa más terrible que uno mismo engañarse. Giesi dijo, estoy bien, y él sabía que estaba mal. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Vamos a ver a Cristo en medio de estas iglesias. Cristo estaba en medio de la iglesia. ¿Cuántos creen que Él está en medio de nosotros? Andando en acción investigadora en medio de la iglesia. Lo que les decía, Él está allí mirando, escudriñando, mirando qué hay para corregirnos. Por eso cada vez que usted viene al culto o lee la palabra o escucha el mensaje, usted dice, uy, el Señor me iba hablando en aquello. Y Dios
y yo que estaba pensando hacer aquello, y mire que Dios me habló, y mire que Dios me dijo, y mire que Dios me advirtió, porque Él anda en una acción investigadora en medio de la iglesia. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Él examina su iglesia. ¿Cuánto lo creemos? Pues sus ojos son como llama de fuego. Hay muchos males que atacan a la iglesia, como enfriamiento, como persecución, como herejía, como inmoralidad, como presunción, como apatía. Pero Cristo se presenta a cada iglesia como el remedio para su mal. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Él se presenta como el remedio. En medio de la iglesia hay enfriamiento, hay persecución, hay herejías, hay mundanalidad, inmoralidad, hay cosas que no agradan a Dios, pero Él dice que si nosotros venimos a Él nos perdona. Él dice que Él es medicina para aquel que está enfermo. Él dice que Él es el que levanta al caído. Él se presenta como remedio para aquel que lo busca de todo corazón. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Hay gente en la iglesia que dice: ay, hermano o hermana, yo lucho mucho con esto y es que no me puedo despojar de esto, y he intentado y quiero apartarme de esto, pero no puedo. Pues déjame decirle que Cristo tiene el poder para romper esas cadenas, esas ataduras. Que no luches con tu fuerza, que se sincere delante de Dios y dígale: Señor, yo no puedo, pero tú tienes el poder para hacerme libre, para romper esas cadenas, para sacar esos deseos carnales, para sacar esos deseos mundanos, para limpiar mi mente, mi corazón, para hacerme libre de aquello que me impide agradarte y servirte. Y déjame decirle, hermano, que Dios lo hará con nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Vamos a ver la iglesia de Éfeso. A su nombre. Éfeso era una ciudad rica, culta y corrompida, pero también habían muchos pobres y analfabetos en aquella ciudad. El templo de Artemisa fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, o en Turquía, que hoy Éfeso es conocido como Turquía, dedicado a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos. Su construcción fue en el siglo VI a.C. y fue comenzado por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. Aquel lugar de Éfeso era una ciudad muy reconocida porque era una ciudad, hermanos, populosa en aquel tiempo. Era una ciudad que tenía un teatro que cabían más de 120,000 personas en ese teatro, y en aquel teatro fue donde llevaron a Pablo para juzgarlo, para acusarlo, hermano, de estar predicando a Cristo y con falsas cosas. Y allí fue donde este hombre le dictaron sentencia de muerte. Allí en Éfeso estaba también esa diosa conocida como Diana por los romanos, que le tenían una gran construcción y era una ciudad idólatra de grandes dimensiones, era y hermosa arquitectura. Era considerada una de las 7 maravillas del mundo, hermanos. O sea que era una ciudad muy hermosa, muy bonita. Era una ciudad que todo mundo de aquel tiempo, que del mundo antiguo, quería conocerla, quería ir de vacaciones, quería ir a disfrutar de la belleza de Éfeso. Pero allí en Éfeso había una iglesia que alababa a Dios. Había una iglesia que servía a Dios. Había una iglesia que quería honrar a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Y en este tiempo también hay una iglesia, hay un remanente, hay unos redimidos con la sangre de Cristo, que aunque el mundo está ocupado de la fama, aunque el mundo está ocupado de embellecer las cosas materiales, las ciudades, de hacer cosas extravagantes, cosas pomposas, hay una iglesia que no está ocupada en esas cosas. Hay una iglesia que está ocupada en agradar a Dios, en amar a Dios, en servirle a Dios de todo corazón. A su nombre. Éfeso se dice que no toleraba, allí en el capítulo 2 hasta el versículo 7 de Apocalipsis, usted ve el mensaje que Dios le dio a esta iglesia de Éfeso. No toleras a los malos. Llevaban la carga de los débiles y no permitían a los falsos hermanos. Mira, hermano, esta iglesia era una iglesia vigilante. No toleraban a los malos. Estaban pendientes quién llegaba a hacerle mal a la iglesia. Y la iglesia debe tener discernimiento. Nosotros como iglesia debemos de estar vigilantes los unos
de los otros, no para criticar, no para juzgar, no para ponerle el pie al caído, no, hermanos, sino que debemos de estar vigilantes, porque dice que cuando, en el libro de Job, que cuando los hijos de Dios venían a presentarse delante de Dios, entre ellos venía ¿quién? Satanás. Ahí venía camuflado, ahí venía a hacer daño, ahí venía a juzgar, ahí venía a acusar a los hermanos, y la iglesia de Éfeso mantenía muy vigilante. Hermano, si en ese tiempo, cuánto más ahora que Satanás sabe que le queda poco tiempo, el enemigo se quiere camuflar en la iglesia. Y dice la palabra que él anda como ángel de luz, mirando a quien engaña. Él se disfraza, él viene, hermanos. Hay muchos que entran, que son satanistas, que son enviados, brujos, que son instrumentos enviados por Satanás a las iglesias. Y eso está pasando hoy en día, hermano. Llegan a la iglesia, se arrepienten. Si es una mujer, comienza a vestir de una manera como las hermanas visten de la iglesia. Aparentan dar frutos. Y hay muchos de ellos que han llegado hasta el altar, que han llegado a ocupar cargos de líderes, que han llegado a ocupar cargos en la alabanza, hasta líderes de alabanza se han conocido. Y cuando se descubren que eran satanistas, que eran instrumentos del diablo haciendo daño, pero la iglesia no puede tolerar esas cosas. Por eso la iglesia debe ser una iglesia de guerra, de guerra. De guerra espiritual. Debemos de estar atando, reprendiendo. Y yo recuerdo un día, hermano, que estábamos allí en donde pastoreamos antes, allí en la ciudad de Palmira, y casi en todos los cultos acostumbraba a hacer guerra espiritual y a reprender toda obra del diablo, todo instrumento de Satanás. Y muchas veces llegaron muchos de ellos allí y tuvieron que huir, salirse, irse, porque no soportaron la presencia de Dios, el poder, la autoridad de la palabra. Porque la presencia de Dios tiembla la tierra. Pero depende de la iglesia, de ser una iglesia que no permita los falsos hermanos, del que llega solamente a enamorar, del que llega a ver a qué muchacha de la iglesia puede engañar, la endulza y la puede sacar, del que llega o la que llega allí también con carita de santa, coquetearle al hermano casado, aún al mismo pastor, al líder de la iglesia. Hay que señalar a esos falsos hermanos. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Y orar que se arrepientan de corazón y den frutos de verdad para Dios, o que se vayan de la iglesia. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Y el Señor miró que la iglesia de Éfeso no toleraba a los malos, no toleraba el pecado, no permitía a los falsos hermanos. Tenía el don de discernir, hermanos. El don de discernir a los falsos doctores o maestros. No había herejía entre ellos. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Era como aquella iglesia que habla el libro de los Hechos. Bueno, no recuerdo el nombre. Esta iglesia decía de estos hermanos que llegaban y oían a Pablo la palabra y a Pedro, pero se iban para sus casas y confrontaban la enseñanza con la palabra, con la ley, para ver si lo que ellos estaban escuchando estaba de verdad escrito. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Y qué bueno que la iglesia echemos fuera toda herejía del diablo. Todo aquello que el enemigo quiera inventar y dice, oye, hay gente que dice, no, ya no es pecado tal cosa, ya no es pecado lo otro, ya nada le quieren llamar pecado, ahora todo es bueno. Y se cumple lo que dice Isaías, a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno, hermanos, pero nosotros tenemos que ir a la luz de la palabra. Esto es bueno y esto agrada a Dios, pero esto es malo y esto no agrada a Dios. Se tiene que sacar de en medio de nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? A su nombre. Pero, aunque tenía aquellas cosas positivas y que a Dios le agradaban y que Dios no las dejó de elogiar, que Dios no las dejó de reconocer que habían entre ellas y que le agradaban a Dios, había algo que a Dios no le agradaba. ¿Y qué era? Habían dejado su primer amor. ¿Qué quiere decir eso? No guardaron la primera fe. ¿Por qué? Porque es que el primer amor en el cristiano, en el creyente, es un amor puro y verdadero.
Es un amor entregado, es un amor sin condiciones, es un amor que no presenta excusas evasivas, es un amor que no importa lo que haya que dejar, pero voy a corresponder al que me llamó, voy a corresponder al que amo con toda mi alma, al que no quiero defraudar, al que no quiero hacer sentir mal, al que no quiero que se sienta triste por mi comportamiento y mi conducta. Ese primer amor, ellos lo habían dejado. Su ferviente amor había dado lugar a una ortodoxia estéril, a la fe sin amor. Ya ellos no eran los mismos de hace unos años, ya no eran los mismos del principio, ya no era la iglesia ferviente, ya no era la iglesia que hacía esas primeras obras, ya no era una iglesia, hermano, que tenía esos sentimientos puros y verdaderos para con Dios. Era una iglesia que había dejado poco a poco de amar a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Que hacían las cosas por inercia, que las hacían por rutina. Ay, ¿verdad que hoy es domingo? Me voy para culto. Ay, ¿verdad que es que hay ayuno? Bueno, tocará. Ay, ¿verdad que es que hay evangelismo? Pues voy a ir para que no me diga nada el pastor, para que el líder no se queje tanto, que lo dejan solo. Ay, tocará. Esa era la actitud de Éfeso. Había caído en ese estado, en esa condición. ¿Y será que a Dios le agrada ese estado? ¿Será que a Dios le agrada esa condición de la iglesia? No, de ninguna manera, hermano. Dios no quiere que se hagan las cosas por inercia, porque me toca, porque por no dejar de hacerlas. Dios quiere que las hagamos con amor ferviente, con entrega, con dedicación, con fervor, porque es para nuestro Dios. Dele ese aplauso al Señor, a su nombre. Aleluya. Haz las primeras obras, las obras que emanaban de tu primer amor. Porque, hermano, cuando no está en ese primer amor, manan las cosas. Comienza a fluye ese deseo, ese anhelo. Ay, yo me voy a orar, yo me voy a buscar la palabra, a leerla, yo me voy a sacar una enseñanza, yo me voy a sacar una predicación, yo me voy a ir a evangelizar, hoy hay evangelismo, qué gozo, qué alegría, voy a llevar la Biblia. Espíritu Santo, úsame, Espíritu Santo, entrégame las almas, Espíritu Santo, llena mi vida de poder, de autoridad. Y no se viene paso entre paso, no se viene cuando ya todos se hayan ido, cuando ya se haya acabado. Es de los primeros que llega, es de los que están allí, fervientes en la línea, en la brecha. Dele la gloria al Señor. Siente tus primeros sentimientos a las obras que surgen del mismo principio como antes. Vendré en juicio especial contra ti. Removeré la iglesia desde Éfeso a otra parte. Habló el Señor, les advirtió eso. Y esa mudanza del candelero no fue su extinción con lo que se amonesta, sino que se dice que hoy en día casi no hay cristianos en Éfeso. ¿Por qué, hermanos? Porque no oyeron el consejo, porque no oyeron la palabra, porque no se volvieron a su primer amor. ¿Y cuántas veces usted ha dicho, no, yo descarriarme, que Dios me guarde, yo volver al mundo, que Dios me guarde, yo irme de la iglesia, que Dios me guarde? Y Dios no quiere que eso pase en nosotros, pero por eso nos habla a tiempo y aún fuera de tiempo, para que nosotros nos arreglemos, para que no nos descuidemos y no nos pase lo que le pasó a Éfeso, que fueron desterrados, se fueron yendo uno a uno, y cuando se dieron de cuenta ya no quedaba casi nadie. Hermanos, qué importante es oír la palabra de Dios, pero ponerla por obra. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? El celo que ellos tenían por la gloria de Dios y la salvación de la humanidad había decaído en ellos. Por eso el Señor les dice, han perdido tu primer amor. Ya no predicas, ya no sufres por las almas. Era lo que el Señor les estaba diciendo. Ya no celas el altar, el espíritu voluntario y obediente, y tu abnegación, tu fervor en la oración privada, tu separación del mundo. Eso es perder el primer amor, hermanos. Ya no anhelar la gloria de Dios, ya no tener celo por la presencia de Dios, ya no tener ese amor que había en un principio por los perdidos. Hermano, hay gente que recién convertida, cuando hay un amor tan puro, tan real para con Dios, no se quedan callados.
no se quedan callados. Su anhelo es estarle hablando al vecino, al familiar, porque es consciente que la venida de Cristo está cerca y que si esa alma no se arrepiente, se va a perder. Y que nosotros como iglesia somos responsables de la predicación del evangelio. Ya no sufres por las almas, ya no clamas por la salvación de ellos, ya no ayunas para que las almas sean salvas, ya no predicas como antes lo hacía, ya no celas el altar de Dios. Hay que celar el altar de Dios, hay que celar el altar de Dios. Y nos lo han estado hablando la palabra estos días, hermano. Si a usted en algún momento se le dice dirija un culto, o venga, haga esto en el altar, pero usted es consciente delante de Dios que usted está mal y está en pecado, no lo haga. Hay que tener celo por el altar de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Por la Santa Cena no se puede participar de cualquier manera. Ay, yo ni me he congregado, pero hoy que vine y hay Santa Cena, pues tocará tomarla. Ay, yo no he diezmado, pero como es Santa Cena, pues yo la voy a tomar. Yo estoy por allá fornicando, pero es que si no tomo dirán que estoy en pecado. No, hermano, no tome esa actitud de fingir, no tome esa actitud hipócrita delante de los hombres, porque delante de Dios ya está descubierto. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Dice, juicio come y bebe para sí. Hay gente que sabe que está mal y quiere fingir que está bien. Pero si usted es consciente que está mal, no es para que siga mal. Es para que se arrepienta y se arregle con Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? El espíritu voluntario y obediente, la negación lo habían perdido. Hacían las cosas más por imposición que por obediencia. Hacían las cosas más porque les tocaba, pero no por abnegación. El fervor, la oración la habían dejado a un lado. La separación del mundo la habían dejado de un lado. Bendito es el nombre del Señor. Pero cuando hay una iglesia que tiene el primer amor, su único propósito, su único anhelo, su único deseo es honrar y servir y agradar a aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. No importando qué piensa Julano, no importando que me señalen en el trabajo, no importando que mis amigos me digan, ay, usted es como raro, usted es como fanático, usted como que es diferente. Pues le dicen la verdad, es raro, es diferente, porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, dice la palabra. Si usted se comporta igual que ellos, si usted habla igual que ellos, si usted hace lo mismo que ellos hacen, pues usted, hermano, es uno más de este mundo, es uno más del montón. Pero si usted es diferente, es uno más, pero del reino de los cielos. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? A su nombre. Este pueblo, dice el Señor, mira de dónde has caído y arrepiéntate, humíllate, vuélvete a las primeras obras. Como un resumen a esta posición, vuelve al celo santo, sé diligente, vuelve a la vigilia, vuelve al ayuno, vuelve a la oración, reprueba el pecado, apártate de él, atiende cuidadosamente a las ordenanzas de Dios. Eso es lo que Dios nos llama, hermanos, a ser celosos, a ser santos, diligentes, a volver a la vigilia, a volver al ayuno, a decirle no al pecado, a oír la palabra de Dios y atenderla y a ponerla por obra. Como quien dice, recupera el terreno que has perdido. Recupera lo que has perdido. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué has perdido en tu vida espiritual? ¿Qué has perdido como iglesia? ¿Qué hemos perdido hacia Dios? ¿Qué el enemigo nos ha arrebatado? ¿Qué hemos ido dejando? ¿De qué nos hemos ido apartando? Pues el Señor le dice, recupera hoy lo perdido. Vuélvete a las primeras obras. Vuelve a amarme como me amaste en un principio. Vuelve a orar como orabas antes. Vuelve al ayuno como lo hacías antes. Vuelve a congregarte como lo hacías antes. Vuelve a predicar mi palabra como lo hacías antes. Vuelve a las calles por los perdidos como lo hacías antes. Vuelve a lo anterior o lo que hacías al principio. Oh, dale la gloria al Señor.
Dale la gloria al Señor. El Señor dice, porque vendré pronto a ti. Vendré pronto a ti. Tú no sabes el día ni la hora, hermano. Yo no la sé. Sea que Dios nos llame personalmente a su presencia. Y podemos decir, no, pero yo soy todavía muy joven y muy sano. Pues jóvenes y muy sanos, Dios los ha llamado a dar cuentas. Niños, no importa la edad, hay un día límite, hay un día que ya está establecido por Dios, y pueda que sea el rapto de la iglesia como nuestra propia muerte. Pero si no estamos preparados, ¿qué será de nuestra alma? ¿Qué será de la eternidad? ¿Qué será de nosotros, hermano? El Señor le dice a la iglesia, vendré pronto a ti en actitud de juicio y quitaré tu candelero, quitaré mis ordenanzas, eliminaré los ministerios y te enviaré una escasez de la palabra, porque todo aquel que no aprovecha la oportunidad de Dios, un día la puerta se cierra. Un día la puerta se cierra. Un día la oportunidad se acaba, hermano. Dios tiene paciencia con la iglesia. ¿Y cuánto le damos gracias a Dios por la paciencia que ha tenido con nosotros? Gracias a Dios por su amor, su misericordia. Pero esa misericordia tiene un límite. Esa paciencia tiene un límite. Y dice que puerta que Él abre, nadie la cierra. Pero puerta que Dios cierra, nadie la abre. Hay gente que quiere volver. Hay gente que dice, yo quisiera no seguir en este pecado. Yo quisiera reconciliarme y servirle a Dios. Pero jugaron tanto con Dios. Estuvieron de adentro a afuera, de afuera a adentro. Hasta que un día Dios dijo, no más. Y se quedaron afuera y no han podido volver. Han intentado y no han podido afirmarse porque jugaron con la gracia de Dios. Pero hoy Dios nos tiene aquí congregados porque es un día de oportunidad, es un día de salvación, es un día de reconciliación, es un día de restauración, es un día de que tú vuelvas a las primeras obras. Oh, poderoso es Dios. Es un día de que usted reconozca y yo nuestra condición. Dice el que tiene oídos, oiga. Toda persona inteligente, todo cristiano debe atender cuidadosamente lo que el Espíritu Santo dice hoy a la iglesia. Usted es entendido, usted es inteligente, usted tiene el Espíritu Santo. Oiga lo que hoy Dios le habla a la iglesia. Porque al que venciere, al que continúe firme en la fe, en lo incorruptible, que confiesa fielmente a Jesucristo y no acepta la doctrina ni se deja descarriar por el error de los malos, le dará a comer ¿de qué? Del árbol de la vida. ¿Y cuántos queremos comer del árbol de la vida? Se dice que los rabinos hablan frecuentemente del árbol de la vida. Y con él quiere indicar generalmente la inmortalidad del alma y un estado final de bienaventuranza. El estado inmortal del alma, donde tendremos una eternidad con Cristo, hermanos, donde estaremos en las mansiones celestiales, donde nosotros, como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos los que amamos su venida. Yo les decía el jueves que los científicos tuvieron que reconocer, y uno de los más ateos, que son los rusos, tuvieron que reconocer que el infierno es real. Que el infierno es real. Y ve ese documental, está por YouTube, por National Geographic lo han pasado, y ya por Discovery, y bueno, los que van a acceder al Face de la iglesia, ahí yo lo publiqué, hermanos. Y el infierno, ellos comprobaron científicamente que el infierno está en el centro de toda la tierra, en las profundidades, a miles y miles de kilómetros, pero que es real, y que es tanto el fuego que hay allí, que el hierro, hermanos, arde, ya es descompuesto como una colada. Hermanos, ellos tuvieron que descubrir que el infierno es real y reconocer que si hay un infierno hay un cielo, y que si hay un cielo hay un infierno, y que usted y yo somos los únicos que podemos decidir dónde será la eternidad. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Y concluyendo este tema de Éfeso, podemos decir que debemos de orar por los que ya no hacen las primeras obras,
para que volvamos al ayuno y a la oración. Para que volvamos al primer amor, para que volvamos a buscar a Dios como Dios quiere que lo busquemos, hermano, para que dejemos la tibieza, para que dejemos la frialdad, para que dejemos la indiferencia, para que dejemos de ser arrogantes delante de Dios, para que dejemos de ser altivos delante de Dios y volver a humillarnos, volver a postrarnos, volver a hacer las primeras obras. Oh, alaba el nombre del Señor. Que usted vuelva al altar de Dios, hermano. Que usted vuelva otra vez y yo podamos volver a servirle a Dios como un día le servimos. Dios quiere contar con su vida. Dios quiere contar con usted, joven, con usted, dama, caballero, que está en esta mañana. Usted hace parte de la iglesia de Cristo, pero el Señor le dice: vuelve a las primeras obras, arrepiéntate, porque pronto vendré a ti. Aleluya. Pronto Él nos llamará a cuentas. ¿Y cómo estaremos delante del Señor? Colócate en pie en esta mañana y habla con Dios un momento, hermano. Habla con Dios. Hemos empezado este estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis y hemos visto hoy la primera de ellas, la introducción al Apocalipsis, a la vida de Juan, este hombre que estuvo dispuesto, que estuvo allí, hermanos, en el propósito, en la voluntad de Dios, y que nos ha dejado una gran enseñanza a nosotros, que nos ha dejado un gran legado de fidelidad, de entrega, de lealtad a Dios, de servicio. En esta mañana, dígale al Espíritu Santo: toma mi vida. Habla con Dios, hermano, que se escuche esa oración, que se escuche ese clamor en este día, en la presencia de Dios. Dile: Señor, yo quiero ser esa iglesia vigilante, esa iglesia que desecha el pecado, esa iglesia que discierne entre lo bueno y lo malo, esa iglesia, Señor, que vuelve al principio, que vuelve al primer amor, que vuelve a hacer las primeras obras. Oh, recuerda de a dónde has caído, te dice el Señor. Recuerda de a dónde has caído y haz tus primeras obras. Recuerda que has perdido, que has dejado de hacer